Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a hablar hoy de psicología de los grupos, una materia que escasamente hemos tocado en el canal, en mi amigo Freud. Psicología de los grupos. Bueno, en esta materia siempre han sido referentes para mí tres profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, uno catedrático, Amalio Blanco, y los otros dos profesores de psicología social. Amalio es catedrático de psicología social. Los otros dos, como digo, son Amparo Caballero y Luis de la Corte. Y es que la psicología de grupos es una rama de la psicología social, lógicamente. Bueno, pues vamos a comenzar a abordar contenidos sobre esta materia. Bueno, vamos a hacer algo así como una presentación de un programa que nos aproxime a esta serie de vídeos que vamos a alojar en el canal sobre psicología de grupos. Así, en primer lugar, como digo, vamos a abordar las pruebas sobre la realidad del grupo. Vamos a hablar de la lengua de las mariposas. Ya entenderéis a qué me refiero cuando me refiero a la lengua de las mariposas. Posteriormente hablaremos de 6 metáforas sobre el grupo. Hablaremos de las condiciones mínimas para la grupalidad, de los fundamentos psicológicos, del orden y del cambio social, de la atmósfera de grupo, de las metas extraordinarias, de la desindividuación. Bueno, hablaremos de muchas cosas en esta serie. Después pasaremos a hablar
sobre el proceso que lleva de la gregariedad a la identidad. Y hablaremos de las razones de la vida en grupo. Hablaremos de la comparación social, de la categorización social, de la teoría topológica. Bueno, ya sabéis, de muchas cosas, vuelvo a decir. Seguiremos hablando de mente de grupo y estructura grupal. Un camino de ida y vuelta, lo explicaremos. Atracción personal frente a atracción social. Hablaremos también en esta unidad temática de la cohesión en los equipos deportivos, que seguramente interesa a buena parte de la audiencia. Seguiremos hablando de jefes, líderes y directivos. Seguiremos hablando de polarización y pensamiento grupal. Posteriormente hablaremos de grupos eficaces e ineficaces para abordar los conceptos de rendimiento y productividad grupal. Hablaremos de los grupos de tarea, de la productividad potencial frente a la productividad real. Nos permitiremos tratar de psicología social de las relaciones internacionales. Y utilizaremos las realidades de Ceuta y Sarajevo. Nos moveremos entre ambas. Hablaremos de la patología grupal. Y finalmente, si me lo permitís, haremos un epílogo esperanzado al final de esta serie de vídeos sobre psicología de grupos, rama, como decimos, de la psicología social. Como siempre, no nos olvidaremos de algunas referencias bibliográficas importantes, siempre para aquellos que deseen profundizar en las cuestiones abordadas. Pues bien, comencemos ya. La lengua de las mariposas. ¿Recordáis la película, no? De José Luis Cuerda. ¿Recordáis a Monchillo avasallado por el grupo? Bueno, expongamos algunas pruebas sobre la realidad del grupo. El miércoles, y entenderéis por qué comienzo así, enseguida, día 3 de abril de 2002, John Callen entrevistaba al novelista nigeriano Wole Soyinka, un olvidado premio Nobel de Literatura de 1986. La entrevista en su integridad la pondremos al alcance de la audiencia en un anexo a
este vídeo. Al final de ella se habla de la necesidad de tomar en cuenta la psicología de los grupos para poner orden en el sombrío panorama que describe. Pero a decir verdad, no ha sido esta lúcida apuesta la que ha motivado a abrir esta serie, este material audiovisual, de manera tan heterodoxa para los gustos académicos, si me permitís decirlo así, sino el convencimiento de que el conflicto entre israelíes y palestinos, la desesperación de los humillados, la discriminación entre quienes disponen de todo y quienes carecen de lo más elemental, la reducción y aniquilación del rival, los terroristas suicidas, todas estas cosas tienen sobrada cabida dentro de una psicología del comportamiento grupal. Y algo más. Todas ellas pueden ser cabalmente abordadas desde una psicología que orille y hasta prescinda del individuo como unidad de análisis y cuya preocupación se centre de manera preferente en lo que acontece a lo largo y ancho del grupo más que en lo que sucede en lo hondo, en lo más profundo de quienes lo forman. No es una apuesta carente de riesgos, máxime en una época de esplendor individualista como la que vivimos, pero las teorías de que disponemos son tan sólidas y los datos que las avalan tan contundentes que será difícil cerrar los ojos a la evidencia. Wole Soyinka, Premio Nobel de Literatura en 1986, en una entrevista publicada en El País el 3 de abril de 2002 en su página 5, entrevista que le realizó John Carlin, decimos que Wole Soyinka sabe lo que es la represión. Encarcelado por la dictadura militar de su país y condenado a muerte en absentia, el novelista nigeriano vive desde hace 7 años en el exilio. Eso decía en esta entrevista. Alto, con barba y pelo grises, de 68 años, Soyinka es un hombre cuya experiencia y gran dignidad, similares a la de su amigo Nelson Mandela, le otorgan un peso moral especial. Esta semana visitó los territorios palestinos como parte de una delegación del Parlamento Internacional de Escritores. Soyinka habló con El País en la frontera que separa a Israel de la Franja de Gaza. Estamos releyendo para vosotros, para la audiencia, el texto publicado en El País. Reproducimos la entrevista. A pesar de la escalada bélica y a pesar de las terribles condiciones de vida de los palestinos, ¿no le parece que hay y ha habido conflictos más violentos? Estoy de acuerdo.
Entonces, ¿qué es lo que diferencia este conflicto de otros? Primero, la arrogancia del robo. La tierra no es un artículo de lujo. Existe un vínculo emocional entre la gente y su tierra. Cuando a uno se la arrebatan, los sentimientos que provoca no se pueden comparar a los de la persona que ha perdido el coche. La tierra fue, por ejemplo, la clave del conflicto anticolonialista en Kenia. Fue lo que dio lugar al movimiento Mau Mau. No fue solo lucha anticolonialista. Existía ese factor adicional que hizo que esa lucha fuese más violenta en Kenia que en África Occidental. Este tipo de colonialismo, en el que la potencia extranjera ha ocupado la tierra, siempre se ha combatido con amargura extraordinaria. Como en Zimbabue hoy, Mugabe ha sabido utilizar la fuerza emocional que genera el problema de la tierra para sus propios fines políticos, para encubrir sus crímenes. Lo que los palestinos han tenido que soportar aquí es ver cómo los israelíes se comían su tierra. Solo que en este caso los responsables, los que bombardean las casas, empujando a los palestinos de manera sistemática y año tras año, son seres humanos. Es como si a uno le amputaran una parte de su cuerpo. ¿Y lo segundo? Lo segundo es la humillación. Esa sensación de que se ocupa un estatus de inferioridad en su propia tierra, en la tierra que uno cree que le pertenece. Observemos, por ejemplo, los retenes militares israelíes, los que controlan el movimiento de la gente y convierten los lugares donde residen los palestinos en verdaderas cárceles. Creo que el móvil de esos retenes no es tanto la seguridad, lo están haciendo para humillar. ¿La humillación como instrumento político? Por supuesto. El objetivo es reducir al rival, hasta el punto de que el rival deja de creer en sí mismo. En algunas sociedades funciona. Lo hemos visto. En Ramallah vi a las señoras mayores y vi a los niños, pero ellos no se rinden. Ha dicho que esta situación en los territorios ocupados le recuerda a la Sudáfrica de la época del apartheid. Mucho, aunque existen diferencias. Cuando digo que se parece al sistema de apartheid, sé exactamente de lo que estoy hablando. Un sistema en el que un grupo de ciudadanos posee los derechos y en el que otro no los posee.
grupo de ciudadanos al que no se le permite vivir en el lugar donde trabajan. En este contexto, ¿es capaz de entender el fenómeno de los terroristas suicidas? Las llamadas bombas humanas. Sí, la desesperación siempre ha conducido a las personas a llevar a cabo acciones extremas. Lo predije en un artículo hace tiempo, cuando se dieron los primeros casos. Dije que las bombas suicidas estaban destinadas a convertirse en una realidad permanente. Un terrorista suicida engendra a otro y otro más, y entonces engendra un culto. Es inevitable, ni siquiera hay que pensarlo. Hubo una película sobre los terroristas suicidas en la que se mostraba el lugar de entrenamiento, cómo y cuándo se convirtió aquello en un fenómeno religioso casi místico. Cómo metían a los primeros reclutas en una tumba abierta para poder experimentar la paz que ahí se sentía. Se demostró que se pueden lavar los cerebros de la gente, resintonizar la psicología humana. ¿Qué tiene que ver en esto la religión islámica? Este no es un fenómeno nuevo. Teníamos a los kamikazes japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Teníamos a los monjes budistas. Y me acuerdo de Jan Palach, que se quemó vivo en Checoslovaquia durante la invasión soviética. ¿Cómo entender esos fenómenos? Hay que tomar en cuenta tantos factores sin excluir la psicología del mismo individuo. Y también está la psicología del grupo. La psicología puede ser algo infeccioso, como una enfermedad que toma posesión de la personalidad, de la filosofía de una persona y de sus propias entrañas. Así que no me sorprende para nada esta plaga de atentados suicidas. Y va a continuar. Hay más y más voluntarios. Ya no ven la muerte como la extinción, sino como un viaje. Como si una persona pudiera trascender de la humillación y reafirmar su identidad a través de la muerte. Perdón, lo he formulado mal. Hace el periodista la siguiente pregunta en relación al comentario que acaba de hacer. Que acaba de hacer Soyinka. Repetimos, como si una persona pudiera trascender de la humillación y reafirmar su identidad a través de la muerte. La respuesta es, en cierto sentido. En cierto sentido, sí. A través de la muerte me convierto en alguien. Muero, ergo sum.
plantea el periodista. Eso lo define perfectamente. ¿Y cómo combate uno semejante fenómeno? No se puede. Responde Soyinka. Bueno, pues hasta aquí la entrevista que hemos reproducido y que se publicó en su momento, hace ya unos cuantos años, en El País, en torno al conflicto palestino-israelí. Bueno, aunque heterodoxa, no es esta una apuesta original. Tampoco es novedosa. Aunque no sean muchos, son muy poderosos los autores que han mostrado su desconfianza en las explicaciones puramente psicológicas de las guerras, de los fanatismos fundamentalistas, de las diversas caras que muestran el terror y la violencia, de las injusticias sociales y de los crímenes de lesa humanidad. Henri Teifel es uno de ellos. Nos dice: no creo que las explicaciones de los conflictos y de la injusticia sociales sean primera y principalmente psicológicas. Esto está estrechamente relacionado con mi convicción de que una psicología social neutral es prácticamente imposible, y de que al mismo tiempo es posible y necesario intentar comprender en el trabajo propio como psicólogo social la integración de las interacciones individuales con sus marcos sociales más amplios. De la teoría de Teifel hablaremos largo y tendido en el próximo vídeo, pero ahora convendría tomar nota de tres interesantes ideas. Pasamos a exponerlas. En primer lugar, la necesidad de que la psicología de los grupos se preocupe y desvele no solo las variables, bueno, después de unas cuantas horas y ya avanzada la noche, después de la interrupción que he tenido que hacer en la grabación, ¿no? Tan solo voy a terminar esta grabación. Bueno, habíamos dicho que hablaríamos de la teoría de Teifel largo y tendido en el próximo vídeo, pero que ahora tomábamos nota de tres ideas que calificábamos de interesantes. En primer lugar, la necesidad de que la psicología de los grupos se preocupe y desvele no solo las variables que dan cuenta de su rendimiento y productividad, de su deriva o no hacia decisiones arriesgadas, entre otras cuestiones.
sino que se atreva a indagar las razones que están detrás del fanatismo religioso, de la injusticia, del fundamentalismo nacionalista, de los conflictos étnicos, del terrorismo, etc. En segundo lugar, la imposibilidad de ser neutral frente a aquellas situaciones y condiciones que favorecen estos fenómenos. Y en tercer lugar, la urgencia por recuperar el contexto social, guiada por la convicción de que ni las acciones de los individuos ni las acciones de los grupos están suspendidas en el vacío. Esa es la clave de una psicología del comportamiento grupal comprometida con el mundo en que nos ha tocado vivir. TEFL, y no es el único, siempre tuvo clara la necesidad de luchar contra esa idea tan generalizada de que los fenómenos sociales, las guerras, la violencia política, la corrupción rampante, los genocidios étnicos, obedecen a motivaciones inconscientes o a secretos que se remontan a la oscuridad de los complejos infantiles. Además de todo esto, y muy por encima de ello, se encuentran las condiciones sociales en las que se desenvuelven las personas. Unas condiciones que tienen mucho que ver con una parte importante de lo que constituye la razón de ser de un grupo. Normas, roles, ideología, intereses, etc. Bien. Vamos a terminar hablando del contexto. Y aquí nos vamos a permitir citar a TEFL en obra de 1984. Son los gobiernos los que deciden emprender la guerra. En las batallas luchan ejércitos. La paz es igualmente obra de los gobiernos. Las condiciones sociales en las cuales viven los grupos de gente determinan en gran parte sus creencias y la medida en que se comparten. Por último, el ataque de una sola persona a un grupo étnico minoritario por el que siente aversión o al que teme seguiría siendo un caso trivial, si no fuera por el hecho de que actúa al unísono con otros que comparten sus sentimientos y que son muy importantes para determinar su deseo de agredir a esa minoría. Se pueden formular principios teóricos basados en el individuo como unidad. Principios que pueden resultar muy útiles para comprender la hostilidad entre grupos. Pero estas abstracciones solo pueden referirse a grupos amorfos de gente y únicamente resultan posibles por las uniformidades interindividuales de la conducta, las cuales se deben al hecho de que la gente vive en un contexto social que tiene sus propias leyes y estructura. Y ahora sí, lo vamos a dejar aquí.
Bueno, esperamos haber incentivado el interés por esta cuestión de la psicología de grupos, por esta rama de la psicología social. La entrevista de John Cowling con Welles Soyinka publicada, recordamos, en El País, ya en el lejano 2002, ha servido de pórtico. En fin, creo, como digo, que es suficiente como vídeo introductorio a esta serie que dedicaremos a la psicología de grupos. Espero que esta entrega de mi amigo Freud os haya resultado útil, interesante, valiosa desde algún punto de vista, estimulante, de vuestro grado. Si es así, por favor, le dais me gusta, like. Me permitís recibir el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo a suscribiros a mi amigo Freud, tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón no lo habéis hecho todavía, como si sois nuevos, recién llegados a este punto de encuentro que hemos dado en llamar, como digo, mi amigo Freud. En este caso, os animo a daros un paseo, en primer lugar, por los contenidos del canal, convencido como estoy de que tras ello pasaréis a formar parte de la gran familia, de esta gran familia, que constituye la audiencia de, insisto, repito, este punto de encuentro que hemos dado en llamar mi amigo Freud. Os recuerdo que mi amigo Freud es también el vuestro, así lo ha sido siempre, y que está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, presencia, apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Sin nada más que añadir, me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso. Y con el sincero deseo y la esperanza de reencontrarme con cada uno de vosotros y vosotras con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal lo antes que pueda. Nada más. Reitero mi saludo afectuoso para toda la audiencia, para cada uno de vosotros y vosotras, y me despido hasta, como digo, muy pronto, hasta el próximo vídeo. Chao.